Código P0141. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se quiere apagar? Ya cambiaron el sensor de oxígeno y sigue prendiendo el check, el testigo del motor en este vehículo. Chevrolet Sail con código P0141 y vamos a ver por qué se está generando esta falla. Como primera medida lo que voy a hacer es un escaneo del sistema. Acá tengo conectado el escáner y voy a verificar que este sea el código que se está encendiendo. El código ya me lo dijo el cliente y me dijo el cliente que venía con el código P0141, que le habían cambiado el sensor y que seguía exactamente la misma falla. Pasado un tiempo borran el código y pasado un tiempo el testigo motor nuevamente enciende. Acá ya está leyendo. Como vemos, tenemos una falla en el sistema del SM y efectivamente es el código P0141. Funcionamiento del sensor 2 del calentador del sensor de oxígeno de calentado. Entonces este es el código que tenemos. Para comenzar esto tenemos que tener algo muy en cuenta, y es que en algunos vehículos tenemos dos sensores de oxígeno. Cuando está dañado, y aquí voy a comenzar a aclarar el problema de este vehículo, cuando está dañado el sensor precatalizador, el de que queda después del catalizador, va a encender el código P0141. Cuando el que está dañado o el que está presentando fallas es el que está antes del catalizador, o sea apenas sale el múltiple de escape, el código que nos va a generar es el P0135. Entonces, teniendo en cuenta esto, y pues ya que a la parte de afuera, el sensor de oxígeno, por no saber diagnosticar bien, el sensor de oxígeno que cambiaron fue el que queda antes del catalizador. O sea que por más que lo cambien 10 veces, nunca iban a solucionar esta falla. Voy a comenzar inicialmente por leer datos envíos para ver cuáles son los datos que me están mostrando como tal el sistema del sensor de oxígeno. Vamos a flujo de datos y vamos a ver solamente lo que tiene que ver con datos del oxígeno o los sensores de oxígeno. Vamos a ver ajuste a largo plazo, calentador del sensor de oxígeno 1 y calentador del sensor de oxígeno 2, sensor de oxígeno, sonda lambda. Tiempo de funcionamiento, no creo que con estos, solamente con estos datos ya podemos comenzar a diagnosticar. Vamos a comenzar a diagnosticar solamente con estos datos. Como vemos acá en el sensor de oxígeno del calentador 2 tenemos 0, 0. Acá esta parte no nos va a mostrar la señal de activación, no va a mostrar como tal la escala que varía la oscilación del voltaje entre 0,1 y 0,9, porque pues no tiene el dato como tal. Teniendo en cuenta ya estos datos, yo voy a comenzar a hacer el diagnóstico en la parte externa. Voy a comenzar a diagnosticar haciendo las mediciones en el sensor, si es que sí llegan las señales, para verificar si es el sensor lo que está dañado o es alguna señal que no le llega. Bueno, entonces ya me encuentro acá en la parte inferior del vehículo y tengo ubicado el sensor de oxígeno número 2. Es el de la parte inferior. Como ven y como les había dicho, el de la parte superior fue el que cambiaron, pero pues este no era el que tenía el problema. Entonces vamos a comenzar a hacer las mediciones. Puse el multímetro de una manera estratégica para que ustedes pudieran ver. Tengo el multímetro, en este caso lo tengo en resistencia, pero lo vamos a pasar a voltaje. Lo tengo ahí en 20 voltios para comenzar a hacer las pruebas. Estas pruebas tengo que hacerlas con el switch abierto, pero con el motor apagado. Entonces vamos a comenzar a verificar. Inicialmente hay que tener en cuenta que este es un sensor que son cuatro cables diferentes. Entonces el morado y el blanco vienen siendo los dos cables del calentador y el negro y el gris son los dos cables del sensor de oxígeno. Por lo general el negro es la señal de salida y el gris es una masa directa de la computadora. Entonces, teniendo en cuenta la posición del conector, vamos a comenzar a verificar si están llegando las señales. A la parte del calentador, que vendrían siendo estos dos conectores de acá, estos dos cables de este lado, debería llegarle una corriente y una masa. Entonces vamos a medir inicialmente los dos cables de este lado para verificar si sí le están llegando esas señales. Bueno, si le llega la corriente y la masa. Voy a utilizar una masa de la carrocería por acá para poder comenzar a hacer estas mediciones. Acá cojo masa de la carrocería y aquí comienzo a buscar. Entonces, como ven, como les decía, estos dos vendrían siendo los cables del calentador, como les dije hace un momento. Sería morado y blanco, que son los dos de este lado. Entonces hay que verificar los dos pines de este lado, del lado al frente. Para esta ocasión, acá como ven, tenemos 12 voltios, que es la corriente que va al calentador. Entonces por este lado
deberíamos tener masa. Bueno, acá tenemos 3.6 voltios. Esto pasa porque este es un sensor de oxígeno de banda ancha, como le pueden llamar, que este es como una señal de activación. En lugar de tener masa como tal, tenemos un voltaje pequeño de 3.5, que como tal vendría siendo el voltaje de activación. ¿Esto para qué es? Para que el sensor de oxígeno no trabaje en todo momento. Cuando tiene esto masa, pues el sensor de oxígeno va a estar calentando en todo momento. Entonces este sistema lo hacen para que el sensor de oxígeno pueda activar y desactivar el calentador dependiendo de la necesidad. Teniendo en cuenta esto, las dos señales que deberían llegar al sensor de oxígeno a la parte del calentador están llegando. O sea, como tal, no es problema de instalación, sino el problema está en el sensor. Ahora sí vamos a probar lo que viene siendo la parte del calentador. Vamos a verificar si hay resistencia entre estos dos pines, entre estos dos cables mejor, entre el cable morado y blanco, a ver si tenemos la resistencia como tal. Este sensor se puede probar de dos maneras. Midiendo resistencia vamos a poner el multímetro en escala de 200 ohms y debería dar una resistencia de entre 2 ohms a 15 ohms. Depende mucho de la marca del sensor de oxígeno. Entonces vamos a verificar si está funcionando. Acá estoy interviniendo los dos pines. Como ven, con las puntas del multímetro tengo las dos puntas, los dos pines intervenidos, y me está marcando un circuito abierto. No me está marcando ni resistencia, y tampoco, como muestra un circuito abierto, tampoco me va a mostrar continuidad. Esto quiere decir que el sensor está dañado. Ya les voy a comparar las mediciones con el sensor nuevo, porque el sensor ya lo trajeron. Como les había dicho, acá tengo el sensor de oxígeno viejo, el que les dije que no estaba sirviendo el circuito calentador, y acá tengo el sensor de oxígeno nuevo. Las mediciones las vamos a hacer nuevamente entre estos dos cables que fueron los que les dije ahorita, cable blanco, cable morado. Entonces vamos a intervenir estos dos pines para poder verificar si el sensor calentador está en buen estado. Ahí tengo el multímetro de una manera estratégica para que puedan ver. Lo tengo en continuidad inicialmente para hacer la prueba número 1. Voy a intervenir acá los dos pines para que ustedes se puedan dar cuenta. De una vez sonó que ya está dando continuidad al circuito, o sea, el circuito no está abierto. Ahora vamos a pasar el multímetro a escala de ohms, escala de 200 ohms, para verificar la resistencia del sensor de oxígeno, del circuito calentador del sensor de oxígeno. Como ven, están dando una resistencia de 9.5 ohms. Lo que no está pasando con este que nos está mostrando un circuito abierto. Vamos a hacer la prueba nuevamente para volverles a mostrar. Acá tengo intervenidos los dos pines, como se pueden dar cuenta, y el circuito me muestra que está abierto. Entonces ahora paso a seguir. Voy a montar el sensor de oxígeno y vamos a ver qué datos nos está mostrando en el escáner. Acá ya estoy nuevamente dentro del vehículo, tengo el escáner por este lado y vamos a realizar nuevamente un escaneo para comparar los datos que nos dio a la primera vez con los datos que nos va a generar en esta ocasión. Lo primero que tengo que hacer, acá ya escaneé, y lo primero que tengo que hacer lógicamente es borrar el código, ¿no? Esto tengo que hacerlo con el motor apagado, testigos encendidos o switch en on, motor apagado. Ahora sí, vamos a entrar a los datos. Tuve que apagar el flash para que vean un poco mejor. Voy a prender el carro. Voy a seleccionar acá, este es 1400 manual. Vamos a entrar nuevamente a leer el flujo de datos y a los datos del sensor de oxígeno. Acá ya escogí los datos con los que seleccioné la primera vez para poder hacer una comparación. Como se dan cuenta, acá ya al menos tenemos una medición de 0,3, e incluso también el valor del combustible a largo plazo también ya cambió. Mucha gente los cambia desconociendo si en realidad está dañado el sensor, solamente porque en el escáner marca una falla sobre el sensor de oxígeno. Entonces lo fácil para ellos es simplemente coger, cambiar el sensor, pero nunca verifican si en realidad es el sensor el que está dañado. Muchísimas veces cambian los sensores sin ser esta la falla. Por esto es que es tan importante tener, digamos, que el conocimiento para poderlos diagnosticar de manera adecuada.
¿Qué problemas puede generar un sensor de oxígeno dañado? Puede generar aumento en el consumo de combustible, pérdida de potencia en el motor, obviamente se van a incrementar mucho los gases, la emisión de gases, y también puede comenzar a generar inestabilidad en el funcionamiento del motor. Esto es lo que puede pasar cuando un sensor de oxígeno está dañado, o no siempre dañado, sino puede que esté en mal funcionamiento, o sea, si no le llega alguna señal, como ya anteriormente les he explicado.